Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos de sexto de primaria? ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? A ver, según el sistema ya estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, chicos. Por favor, sigan cuidándose, sigan manteniendo la calma y sobre todo que cuiden bastante su salud, chicos. Ya cuiden bastante su salud. Todavía pues no estamos para decir que ha terminado o que ha mejorado la situación todavía, ¿no? No podemos bajar la guardia, así que hay que estar siempre pendientes del lavado de manos, ¿no? Siempre de guardar distancia, que de repente con las demás personas, por si tenemos familia, visita en casa, ¿no? Y todo ello. ¿Ya, chicos? Nosotros vamos a empezar con esta última parte del año escolar en Historia del Perú, así es, así como en HU también ya hemos comenzado la tercera parte, aquí también nosotros vamos a comenzar esta última parte, chicos, del año escolar, ¿sí? Van a ser más o menos alrededor de 5 o 6 temas últimos en Historia del Perú que vamos a estar trabajando, ¿ya? Hasta poder culminar este año escolar. Bien, nosotros hemos estado hablando, chicos, acerca de la historia del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros habíamos trabajado el origen del Tahuantinsuyo, cómo se había originado, a qué lugares llegó el imperio del Tahuantinsuyo. Claro, de hecho, no nació como imperio, nació como un pequeño pueblo, ¿no? Uf, todavía desde aquella etnia puquina que nosotros habíamos comentado que vino desde la meseta del Collao y se estableció pues en la zona del Cusco. ¿Ya, chicos? Luego nosotros habíamos hablado acerca de las formas de trabajo que había en el Tahuantinsuyo, ¿recuerdas tú? Claro, habíamos hablado de la mita, habíamos hablado del Aini, habíamos hablado de la Minca, por ejemplo, ¿no? De la Chunca, etcétera, ¿no? Y por cierto, sobre eso yo te pregunté también en el examen trimestral, ¿verdad? En el segundo examen trimestral que hubo, ahí te hice preguntas respecto a ello, ¿sí? Muy bien, nosotros ahora, chicos, vamos a estudiar acerca de la organización social en el Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir eso? O sea que vamos a estudiar cómo era la población durante la época de la cultura inca. Sí, chicos, eso vamos a estudiar el día de hoy. Muchas personas piensan que en el Tahuantinsuyo todas las personas eran iguales, ¿no? Que no habían pobres y ricos, ¿no? Cuando en realidad, chicos, eso es falso. En realidad, en la cultura inca, en realidad, pues sí había diferencias sociales, había gente rica que se dedicaba a gobernar nada más, mientras que habían otros sectores de la población que se dedicaban exclusivamente a trabajar. Ya, eso debes recordar, ¿sí? Además, que había explotación también, había explotación, sobre todo pues de aquellos sectores que trabajaban prácticamente como esclavos. Profesor, que en la cultura inca también había esclavos, sí, pues, claro. Las grandes construcciones que han habido en la cultura inca, chicos, han sido en parte por trabajo de los esclavos y también en parte por la población pobre de la cultura inca. Ya, eso debes saberlo, ¿sí? Entonces, eso es para empezar. Habían varios sectores sociales en la cultura inca, eso vamos a estudiar, ¿sí, chicos? Pero algo sí que se rescata de la cultura inca es que no había pobreza extrema, eso sí se rescata bastante, es decir, nadie se moría de hambre, no había desnutrición, no había gente pidiendo pues limosnas o mendigando en las calles, no había eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos se dedicaban a trabajar, todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, se podría decir, todos trabajaban, dependiendo de su capacidad física, de su fuerza, claro, obviamente. Obviamente que a los niños no le vas a dar pues trabajos pesados, ¿no? Simplemente de ayuda pues en casa, por ejemplo, ¿no? A las mujeres también, de acuerdo a su condición física. Entonces, eso sí, nadie se moría de hambre, todos tenían que colaborar con las actividades dentro del imperio, ¿ya? Eso debías o debes tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, el título que va a ir en tu cuaderno es La organización social en el Tahuantinsuyo, ¿sí? ¿Cómo era esta población? Entonces, ¿qué características habían en esta población? Bueno, fue desigual, es lo que te decía, habían pobres y ricos. Claro, el Inca y toda su familia, ¿no? Y toda la nobleza, pues obviamente tenían amplios privilegios, tenían muchas riquezas, tenían tierras y otras cosas más. Y es por ello que podemos decir que existían clases sociales.
claro, sectores sociales, ¿ya? Eso es en un primer lugar. Luego también había jerarquía, claro, ¿no? Desde el sector que tenía mayor poder político, económico, hasta los sectores bajos. Es decir, habían jerarquías, ¿sí? Entonces, podemos decir, chicos, que en la sociedad inca habían dominantes y habían dominados. Mira cómo se dividía la sociedad inca. Estaba el inca, estaba su familia, que era la nobleza, ¿sí? Y luego también estaba el pueblo. O sea que principalmente la cultura inca, chicos, se dividía en tres, ¿sí? Inca, nobleza y pueblo. Así se dividía, ¿ya? Una vez más, Inca, nobleza y pueblo. Profesor, ¿quién es la nobleza? Ah, la familia del Inca, pues, esa es la nobleza. Están sus primos, ¿no? Están por ahí sus tíos, ¿no? En fin, en fin, ¿ya? Entonces, ahí están todos ellos. Profesor, ¿y dónde está su esposa y los hijos del Inca? Ah, la esposa y los hijos del Inca están junto con el Inca, aquí arriba. Donde dice Inca, ahí también está la realeza. Profesor, la realeza, sí, la realeza, que es los hijos del Inca y la esposa del Inca, que era la Coya. Sí, la Coya era pues la esposa principal del Inca. El Inca podía tener varias esposas en varias poblaciones, pero había una principal, ¿sí? Esa era la Coya, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Realeza y nobleza eran los que más tenían privilegios, por eso eran dominantes. Y el pueblo era pues los dominados, los únicos que se dedicaban a trabajar. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, en el número uno, recuerda que donde está el Inca también está la realeza, que es justamente los hijos y la esposa del Inca. Aquí está, vamos a trabajar la realeza, ¿sí? Justo donde está arriba, donde está el Inca. Eso vamos a hablar. Y mira, está integrado por el Zapa Inca. Ahí está el Zapa Inca. Profesor, la palabrita Zapa, ¿qué cosa era? Significaba grande, ¿ya? El gran Inca, claro, el Zapa Inca, era la máxima autoridad, hijo del sol. Recuerda que su poder se consideraba pues de origen divino, claro. Luego también está la Coya, que es la esposa oficial del Inca, claro, ¿no? La firme, como suelen decir de repente algunas personas adultas, ahí está. Y bueno, pues el Auqui también, ¿ya? Está el Auqui, quien es el príncipe heredero. Es decir, la persona, el hijo del Inca que está destinado a ser el próximo Inca, ese se le llama el Auqui. Y obviamente que la persona que está destinado a ser Inca no era cualquiera de sus hijos. Profesor, ¿tenía que ser su hijo mayor? No necesariamente. El Inca debía escoger al hijo más capaz, al que tenga más capacidad para la guerra, más capacidad para el gobierno, el que tenga más capacidad para administrar, ¿me dejo entender? Entonces debía tener un montón de cualidades, no necesariamente debía ser el mayor de los hijos varones, ¿me dejo entender? Entonces el Auqui era el que iba a ser el príncipe heredero, el que estaba destinado a ser el próximo Inca. Ya chicos, ese era el Auqui. Bueno, tenemos el segundo sector que es la nobleza, ¿sí? Y aquí debemos tener cuidado porque, según los historiadores, habían hasta tres tipos de nobleza. Sí, habían hasta tres tipos de nobleza. Por ejemplo, estaba la nobleza de sangre, que son los familiares del Inca, es decir, me refiero a sus tíos, a sus primos de repente, ¿me dejo entender? ¿No? De repente por ahí también, si es que hay de repente un bisabuelo, puede ser también, puede ser, ¿por qué no? Entonces, todos los familiares que están después de los hijos, ¿ya? Todos los familiares que están después de los hijos, entonces, serían justamente, pues, ahí los que forman la parte de la nobleza de sangre, ¿ya, chicos? Son los familiares del Inca, es decir, sus tíos, sus primos, por ejemplo, ¿no? Tíos, primos, hermanos. Entonces, ahí está pues la nobleza, que son de sangre, ¿no? Son familiares directos del Inca. A ellos también se les llama, chicos, los orejones. Claro, a ellos también se les llama los orejones. Profesor, ¿por qué orejones? ¿Tenían orejas grandes? No, sino que utilizaban unos aretes que se colgaban eh, a la altura de las orejas, así como estás viendo a esta persona que está aquí abajo, ¿sí? ¿Ves los aretes en circulito? Claro que parecen orejas. Entonces, cuando las personas veían a estos orejones por las calles, ¿no? Entonces, automáticamente decían, ah, ya, es familiar del Inca seguramente, ¿no? Pertenece a la nobleza Inca. Eso era sinónimo, pues, de prestigio, ¿no?
Claro, entonces, ser orejón, pues, era algo que significaba que tienes muchos privilegios y muchas riquezas, ¿sí? Eso era ser orejón. Muy bien. Ahora, ¿a ustedes les gustaría ser orejones? Bueno, eso se los dejo para ustedes. Bien. Luego también estaba la nobleza de provincia, que en realidad, chicos, eran los gobernantes de los pueblos conquistados por los incas. Sí, pues porque el inca cuando iba a conquistar un pueblo, bien podía optar por negociar o bien podía optar por la guerra. Pero primero optaba por negociar, por conversar. De repente quería invadir el territorio de los Chincha, de repente, suponte, imaginemos. Entonces, los Chincha tienen su jefe, el señor Chincha. Entonces, el Inca va y dice, ¿sabe qué, señor Chincha? ¿Qué te parece si te unes a mi imperio? Si te unes a mi imperio, tú vas a continuar con tus privilegios. Vas a formar parte de la nobleza inca. Ahora, si no quieres tú ser parte de mi imperio, entonces te voy a hacer guerra. Te haré guerra, habrá violencia, habrá muertes, y al final me quedaré con tu territorio, porque mi imperio es grande y fuerte, decía el Inca. Entonces, ¿qué decía el señor Chincha? Bueno, está bien, entonces me uno a tu imperio, por las buenas. Claro, era por las buenas o por las malas. Entonces, por las buenas, chicos, este jefe se unía al imperio inca para no perder sus privilegios como gobernante. Entonces, ese jefe del nuevo pueblo conquistado pasaba a ser parte de la nobleza provincial o nobleza de provincia de la cultura inca. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y por último, la nobleza de recompensa. Ajá. Generalmente los que pasaban a ser parte de la nobleza, en este caso, chicos, eran los principales servidores del Inca, aquellos que hayan sido leales, aquellos que hayan sido, pues, grandes guerreros, grandes generales y que han traído triunfos para la cultura inca o para la sociedad inca, entonces el Inca los recompensaba. ¿Sabes qué? Desde ahora tú eres de mi confianza, ahora tú vas a tener más beneficios, más privilegios, vas a tener más tierras, más gente trabajando para ti y por ende, pues, vas a ser parte de la nobleza. O sea, ese era el premio para el general o de repente para el guerrero inca que haya traído más ganancias a la cultura inca, por así decirlo. ¿Ya, chicos? Entonces, habían esos tres tipos de nobleza. ¿Ya? Muy bien. De sangre, de provincia y de recompensa. No te olvides, ¿ya? Bien. Ojo, aquí hay una pequeña actividad de clase, ya eso lo vamos a desarrollar en clase. Por cierto, no te olvides que debes enviar tu tema de exposición. Recuerda que eso lo hemos hablado ya. Justo en esta nueva clase vamos a estar exponiendo, vamos a escoger a dos. Todos deben estar listos con su exposición, de lo contrario, pues van a tener un puntaje en demérito, ¿no? De ese incumplimiento. Entonces, les recomiendo que cumplan, no se olviden. Ya cualquier cosa me avisan por la plataforma para poder ayudarlos. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, si quieres, vas copiando estas preguntas en tu cuaderno. De todas maneras, quizás alguna pregunta más yo te haga durante la clase. Y bueno, chicos, a ver, por aquí está el pueblo, ¿no? El pueblo, que es el último sector de la población inca, el último sector, los que se dedican a trabajar nada más. Ellos son los más desfavorecidos. Entre ellos, pues, estaban los hatunrunas, que son los grandes hombres trabajadores, solamente hombres trabajadores. Mira cómo están trabajando en la agricultura, en la tierra, con la chaquitaguía, ¿sí? Y bueno, ese trabajo, chicos, de los Hatunrunas, que era el principal dentro del imperio, con ese sostenían pues a todo el imperio inca, ¿no? Con su trabajo, chicos, hacían que el imperio inca se mantenga fuerte y que no falte nada de alimentos, que no falten construcciones, por ejemplo. Entonces, los Hatunrunas en ese aspecto cumplían un papel principal. Ellos se dedicaban a gobernar, ¿sí? Había un trabajo que era obligatorio. ¿Recuerdas que estudiamos la última vez? Un trabajo obligatorio en beneficio del gobierno. Ese era justamente la mita. Y quienes iban a la mita eran los hatunrunas, ¿ya? No te olvides, por favor. Luego están los mitimaes, ¿sí? Que son pobladores de la cultura inca, del pueblo inca, que sirven para llevarlos a las nuevas tierras conquistadas. Porque resulta que cuando se iban a las nuevas tierras conquistadas, muchas veces esas nuevas poblaciones no conocían de la cultura inca, no tenían el idioma quechua y otras costumbres más. Al imperio le convenía que esa nueva población también tenga las costumbres incas para que así haya una más rápida conexión. ¿Me dejo entender?
Entonces, los mitimaes cumplían esa función. Eran poblaciones de la cultura inca que eran llevados al nuevo territorio. ¿Para qué? Para que les enseñen a esos nuevos pobladores del territorio conquistado el idioma quechua, las costumbres incas, ¿verdad? Las nuevas formas de trabajo, etcétera. ¿Me dejo entender? Para eso servían, chicos, los mitimaes. Ahí está. Luego los yanaconas, que eran sirvientes exclusivos del Inca, ¿no? Eran los sirvientes exclusivos funcionarios del Inca, son los que trabajaban, por decirlo así, pues en la casa del Inca, ¿no? En el palacio del Inca, por así decirlo. Se dedicaban pues de atenderlo, ¿no? En la parte doméstica, en la parte tal vez de asesoría, etcétera. Entonces, ahí están los yanaconas. ¿Ya, chicos? Ahí están los yanaconas, quienes sirven exclusivamente al Inca y a sus funcionarios. Luego están los piñas, ajá, los piñas, que eran justamente poblaciones que habían sido pues derrotadas durante la guerra de conquista de algún nuevo territorio, eran guerreros que eran derrotados y que no querían ser parte del imperio inca, pero eran derrotados. Ellos eran llevados como prisioneros hasta el territorio inca y muchas veces ellos trabajaban, chicos, como si fueran esclavos, como si fueran esclavos trabajaban, ¿no? Los hacían trabajar, por ejemplo, en las islas de Guano, ¿no? Con el excremento de las aves, etcétera. Así, en trabajos pesados también los llevaban a estos piñas, que eran guerreros vencidos, guerreros derrotados en las guerras de conquista por los incas. ¿Ya, chicos? Entonces, era bien piña una persona para que trabaje y acabe de esa manera, ¿no? Que piña. Pero así se les llamaba, ¿no? Los piñas, que eran prácticamente los esclavos del Tahuantinsuyo. Bien, chicos, aquí les dejo una tarea para que lo puedan desarrollar, ¿sí? No se olviden, por favor, una vez más, de poder enviar sus trabajos de exposición. Voy a estar atentos a poder revisarlo. Este lunes comenzamos con las exposiciones. Voy a escoger a 2 al azar. ¿Sí, chicos? Entonces no se olviden. Nos vemos en la clase en vivo. Chao, un abrazo.